Wii y Pepe Panda presentan Los Lee Bros, el podcast. Comenzamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien donde nos escuchen. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Libros, el podcast. Los saluda Wisosa. Hola, Panda. Hola maestra, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Ya estamos aquí ávidos de conocimiento y lleno de déjà vus este programa últimamente. Pues sí, hay veces que hay que ponerle un poco de producción porque todo esto tan casero a veces se vuelve un poco complicado, pero bueno, pues muy contentos de estar comentando hoy un libro más, que aunque tú no escuches mis recomendaciones, estoy contenta que otras personas sí lo escuchan y sí atienden a mis recomendaciones y les interesa lo que les sugiero que podrían leer. Voy a omitir mis comentarios acerca de eso, nada más diré que no soy su punching bag de sus frustraciones, maestra. Pero para eso es este podcast, es para que la gente que nos escuche se anime a leer sus recomendaciones tan sencillitas y digeribles y así, ¿no? Así es. Pero bueno, hoy no, hoy traigo una recomendación que es muy fácil de leer, pero no tan ligerita, no tan cortita ni tan breve como en otras ocasiones lo he dicho, sino que es este libro que se llama Dispara, yo ya estoy muerto, de Julia Navarro, una autora española que tiene varias novelas importantes y que ella es periodista. Entonces ella como su labor, pues lo que ella desempeña en sus libros, pues está más cercano al periodismo que a la literatura. Sin embargo, pues bueno, la novela que te traigo hoy, que es esta de Dispara, yo ya estoy muerto, es un pequeño grosor de 900 páginas. Ah, muy Entonces, digerible para escucharlo de aquí al otro miércoles. no, pero la verdad es que es muy sencillo de leer, o sea, al final es una novela larga e impone el ver tal grosor, pero te puedo decir que me he topado con novelas que quizá pueden ser más breves, pero no, pues, que son más complicadas. Esta novela es un poco complicado comentarla porque resulta que es un bestseller. Todo es complicado en este libro, coño. Pero bueno, así que está medio complicado de explicar, está medio complicado de leer, está medio complicado de acabar. No, a ver. Nunca dije que estaba complicado de leer. ¿Ves? No pones atención. Es un libro que está muy sencillo de leer, la verdad, solo que impone la cantidad de páginas. Y lo que es complicado es comentar un bestseller. Es un libro que todo mundo ama y que todo mundo espera que digas que lo amas con la misma pasión que esas personas que ya lo leyeron. Entonces, realmente este libro, pues lo leí tarde en relación al resto del público, que ya tiene como unos 10 años que apareció este libro. Eh, lo leí a sugerencia de mis amigas del club de lectura, a quienes les mando un saludo enorme. Ellas me pidieron que si leíamos este libro el mes pasado, y así lo hicimos. Y pues la verdad es que fue una grata sorpresa. El libro es muy didáctico. El libro trata sobre el conflicto entre judíos y palestinos en la zona de Palestina, en lo que hoy es el Estado de Israel, pero pues la verdad es que es un problema que es difícil de entender para quienes estamos ajenos al conflicto. Es una cuestión como difícil de asir y de comprender, pero este libro en ese sentido es muy clarificador, ¿no? Inicia a finales del siglo XIX, con el asesinato del zar Alejandro II en Rusia, en San Petersburgo, en una zona en donde después se construiría esta Catedral de la Sangre Derramada, hermosísima de San Petersburgo. Y pues a raíz de este atentado que sufre el zar, se corre la voz de que había judíos que estaban involucrados en el asesinato, ¿no? Entonces lo que hacen es que se desata como todo este
empieza esta persecución contra los judíos en una serie de movimientos que se conocieron como pogromos, que no ¿Cómo? es pogromos, ¿Pogromos? pogromos. Es una palabra que confieso que aprendí en el libro, nunca la había escuchado, y que no es otra cosa que un linchamiento Este es por como parte un de las... pogromo de lobros. No, está complicadísimo tu chiste, y no es como un pogromo de lobros. Es como Inimiski Piridilipirid, un pogromo que cobromo de lobros. Ok, ¿ya te desahogaste? Ya. Bien. Entonces, el pogromo no es otra cosa que un linchamiento, bueno, como linchamientos de los que eran objetos los judíos por pues turbamultas enardecidas que iban y los acusaban de todo, ¿no? En este punto de la historia, que es cuando arranca, pues es precisamente a causa de este asesinato del zar, en donde se rumora, porque ni siquiera hay pruebas ni nada, solamente se suelta el rumor de que hay judíos involucrados en el atentado, y entonces los empiezan a linchar, empiezan a quemar casas, a matar gente, o sea, a matar en medio de ese linchamiento, y pues en ese momento inicia una primera oleada, una primera diáspora, diríamos, de los judíos que empiezan a salir de Rusia para ir pues a nuevos a nuevos lugares. Algunos de ellos son precisamente Palestina, ¿no? Porque pues ahí quieren ir a Jerusalén, que es su tierra prometida, y entonces empiezan de donde fueron desplazados hace miles de años, y entonces empiezan a regresar. Esta historia aquí entonces nos va a contar la historia de una familia, una genealogía de una familia judía, es la familia Zucker, y otra familia con la que llegan a convivir en Palestina, que es la familia Siad, que es una Pero, familia palestina. pero a ver, pidos. A ver. O sea, esto es con onda periodística, pero novelesca. Sí, sí, sí. O A sea, lo que ¿estas voy. familias existieron o no existieron? No, para nada. Es una novela Ah, histórica y la línea periodística es porque realmente la historia comienza a partir de una periodista, o sea, en la historia es ajá. una periodista que se acerca a un judío, ya es como en nuestra época actual, a un judío que estuvo encargado un poco de estos asentamientos que se van a dar muchos años después, y ella está como en búsqueda de datos, de entender cómo viene este conflicto. Entonces, lo que vamos viendo es un capítulo alternado en donde este informante judío le da la parte de la historia desde su abuelo, desde cómo empezó la historia de su abuelo, cuando tienen que salir de Rusia, cómo está la Ah, situación en Rusia, etcétera, cómo va como con todo este peregrinar hasta llegar a Jerusalén. Y ella, que ya tiene la historia de los palestinos, le contesta en el siguiente capítulo, ¿no? Entonces ella le dice, no, bueno, pero es que a mí me contaron que cuando llegaron por primera vez y vieron ese barco que venía de París y vieron a estas personas que llegaban, estos judíos, etcétera, entonces va siendo como a eso me refiero que el tono es mucho más periodístico, porque realmente o sea, es una historia, es una novela ficticia, una historia ficticia, perdón, que de dos familias, una judía y otra palestina, que siempre, por azares del destino, por las circunstancias del mundo, pues les toca convivir primero como buenos vecinos, como en colaboración, y poco a poco, pues las circunstancias mundiales los van llevando a complicarlos tanto al punto de ser enemigos, archienemigos, acérrimos, como son ahora palestinos y judíos, ¿no? ah. Y también el toque periodístico, que ese sería como mi crítica al libro, es que los personajes de esta novela en general son como un poco planitos, ¿no? No hay como una evolución en cuanto a la literatura, en cuanto a que haya estos conflictos o estos dilemas en los que a veces se sumergen algunos otros personajes, como de decir si estaría haciendo bien, si estaría haciendo mal,
odio a esto, amo a esto. O sea, como que todo el tiempo sus reacciones están como muy templaditas. Y eso Odio a los quizás sería mi crítica. pitufos. Sí, tampoco tan cascarrabias como tú, pero no hay esa, ¿Qué te pasa? pero tampoco hay como estos conflictos que a mí me gusta más como esa profundidad en los personajes. Sin embargo, como te decía en un principio, es muy didáctico la manera en cómo te van explicando cómo van llegando. O sea, ese es el primer hecho histórico que le narra a la periodista este señor judío, ¿no? Y sobre eso, a partir de eso, ella va contando la parte que está a cargo de los palestinos y pues te van explicando cómo poco a poco va llegando judíos y más judíos a Jerusalén a lo largo pues del siglo XX, ¿no? Porque entonces viene, toda esa zona de Palestina pertenecía al Imperio Turco Otomano, ajá, que se desintegra después en la Primera Guerra Mundial. Entonces, esa zona de Palestina eran unas tierras áridas que a nadie le importaban y quedan en control europeo. Y entonces, pues mientras judíos van llegando, llega la Revolución Rusa, cae el zarismo. Bueno, primero la Revolución Rusa es antes de la Primera Guerra Mundial. Cae el zarismo, entra el socialismo, o sea, entra el régimen socialista y los judíos piensan que ahora sí van a tener pues una sociedad igualitaria, que van a ser tratados como ciudadanos, como estaban esperando que ocurriera una vez caído el zarismo, y pues resulta que no, que también ahora los empiezan a perseguir porque si no son exactamente apegados a la norma, porque hay cualquier sospecha, entonces también empiezan a ser perseguidos por el socialismo y empiezan a llegar oleadas y oleadas a Palestina, ¿no? Y Pobres así va judíos, no, transcurriendo. no, no hayan la suya, me cae. No, no, no. Y ahí la verdad es que en el libro viene como toda esta explicación, pues de cómo la batalla, digo, empieza el sufrimiento del siglo XX, pero por supuesto que pues la historia de los judíos de persecución viene muchísimo antes, ¿no? O sea, han sido víctimas de persecuciones y de desplazamientos forzados a lo largo de toda la historia. Pero al final, pues va transcurriendo así y entonces, bueno, es la Primera Guerra Mundial que este territorio que estaba controlado por los turcos, por el Imperio Turco Otomano, cae y entonces ahora llegan más, pero ahora está controlado por Europa. Mientras tanto, estos judíos se siguen instalando, algunos de ellos forman esto que conocemos como los kibbutz, ¿no? Que no son otra cosa que estas granjas de orientación pues socialista, en donde todos procuran cooperar, son como autosustentables, Todos de todos. todo es de todos, ¿no? Que realmente son como basados en estas ideas socialistas que fueron traicionadas o bueno, más bien no fueron traicionadas las ideas, sino fueron traicionados estos judíos que apoyaban esa forma de organización comunitaria, ¿no? Y tienen que ir a dar allá. Había unos en la carretera Celaya, ¿no? Sí, había un kibutz, pero según yo ese no era judío, o sea, solamente era una organización que se hacía llamar kibutz porque era como una organización comunitaria, pero la verdad Ah, desconozco. yo me Pero lo acuerdo que sí, que entonces veía un bueno, letrero ahí de kibutz. sí, por Ameshe. Ajá, por Eh, Procter. Pero bueno, el punto es que así va transcurriendo. Luego viene la Segunda Guerra Mundial con la peor etapa de sufrimiento para los judíos, ¿no? En donde está toda esta situación del holocausto, la persecución, como pues lo que platicábamos la semana pasada, como Alemania humilla a Francia y entonces también los judíos que radicaban en Francia se ven perseguidos, bueno, los judíos de toda Europa en realidad, ¿no? Y entonces viene otra oleada considerable a Palestina. Y lo que sucede es que pues muchos de estos judíos eran pues médicos, profesores, tenían educación y acceso a muchas cosas en Europa y se van despojados con sus bienes decomisados, etcétera, pero con muchas ganas de trabajar. Entonces llegan allá con los palestinos que estaban en condiciones. De hacer dineros, Sí, Arbana. así es. Llegan allá con los palestinos que están en condiciones paupérrimas
y les compran las tierras, empiezan a hacer productivo eso, empiezan a construir cada vez, o sea, se empiezan de alguna forma a adueñar de la tierra de los palestinos, ¿no? Y en eso construyen Tel Aviv, que Tel Aviv es una ciudad que fue construida ya por los judíos en este tránsito, ¿no? En este regreso. Ok. Y pues bueno, así va transcurriendo todo. En un principio trabajan, al menos estas familias que presentan la historia, trabajan juntos, ¿no? Tienen algo que se conoce, que se llama la Huerta de la Esperanza, en donde hay esta familia de los Siad, que son los árabes palestinos, y los judíos, trabajan ese espacio en común, toman las decisiones en conjunto, en fin, viven en armonía realmente. Pero entonces viene todo esto, viene la Segunda Guerra Mundial, los judíos se empiezan a acercar más como a las potencias para que les asignen finalmente la tierra que se les debe para ellos, históricamente se les debe ese terruño que es la tierra de sus antepasados, y pues empieza a hacerse el conflicto al punto que es imposible transgredir o sea, que empiezan a crear este conflicto en esta familia que, por ejemplo, eran súper amigos, pues se empieza a cambiar todas las circunstancias, ¿no? Porque políticamente entonces hay algunos desde luego más radicales, otros menos radicales, y todo se empieza a complicar, a complicar. Entonces, hasta que pues se forma el Estado de Israel en 1948, ¿no? Porque entonces aparentemente pues no, los palestinos no se metieron lo suficiente con la diplomacia o no trataron de entrar como a una forma, pues no sé, de acercarse con quienes iban a finalmente tomar la decisión, que eran estas potencias. Y pues así es como te va contando la historia esta novela. Entonces, Ok. ¿qué tiene? Y bueno, esto es, obviamente, pues lo dije muy, muy, muy a grandes rasgos, hay muchísimos detalles, hay mucha información. Eh, Si son de, 900 de, páginas, me queda claro que lo sí, dijiste muy a grosso modo. pero, pues bueno, al final a lo que le apuesta la autora es a tratar el conflicto desde un foro en donde le dé voz a las dos partes, ¿no? Y así está equilibrado en ese sentido el libro. O sea, habla el judío, habla ella a nombre de los palestinos, judíos, palestinos, y se van poniendo y entonces no hay manera de tomar partido, ¿no? Bueno, en la novela. En la novela es como, pues uno va viendo cómo las cosas se fueron desenvolviendo así, cómo los judíos tenían su punto porque ellos no llegaron de origen a invadir nada, o sea, ellos solamente llegaban porque pues los iban desplazando de todas partes y llegaron y compraban las tierras, pero pues al final se pasaron de la raya, ¿no? Porque entonces pues se acabaron adueñando y hoy muchos palestinos de toda esa región, porque también esto comprendía Líbano, Siria, o sea, todas Esa zona. esos actuales, ajá. Entonces ahí sigue habiendo campamentos y sigue habiendo zonas de refugiados que son pues heredados de estos desplazamientos que se ocasionaron a partir de la formación del Estado de Israel y de todo lo que conllevó, ¿no? Y cómo hoy sigue habiendo niños de 15 años que se inmolan por la causa, que nadie puede cruzar la franja que se divide como, pues, pues quien conoce la zona, no he tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, espero que algún día pueda ir, pero dicen que pues es cosa de cruzar un poco y estás ya en el territorio enemigo. Y pues bueno, es una zona, además, toda esta zona de Jerusalén es la tierra prometida de tres de las grandes religiones monoteístas que existen, ¿no? Que es el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Entonces, pues bueno, la verdad es que uno aprende mucho. Como te digo, a mí me hubiera gustado que los personajes pues tuvieran un poco más de dilemas, de profundidad. Me parece que los personajes están un poco planitos, pero es una saga en donde, como te decía también, viene desde el abuelo, los hijos, pues los nietos, la familia, como estos amigos de cada bando, digamos, ¿no? Los amigos
judíos que iban llegando, los amigos extremistas o menos extremistas de los palestinos que estaban ahí. Y pues bueno, la verdad es que el conflicto se pone interesante. Yo hice, conforme iba leyendo, iba haciendo, y que también lo recomiendo para quien lo lea, pues iba haciendo un pequeño árbol genealógico para seguir como esta línea de quiénes eran de un lado y quiénes eran del otro, Sí. quiénes estaban... Jacob, Abraham, ¿qué otro nombre es así de esos? No sé, no me balcones, no me acuerdo de esas líneas. Ok. Pero bueno, al final sí tiene como, sí hay esta similitud, eso sí, sí me parece que existe esta similitud como con estas eh, líneas genéticas o estas genealogías de la Biblia, ¿no? Cuando hablan de hijo de David, de no sé qué, de Salomón, ta, 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 ta. Esa, aquí viene también como este esquema o esta forma de funcionar a partir de estas genealogías. Y pues vamos viendo como la historia de dos familias en donde están eh, pues las circunstancias, lo que les ocurre a las familias, pues ellos no, ellos van sobrellevando como se van dando las cosas, ¿no? Y realmente, pues las decisiones que se toman en política y en el orden del sistema mundial, pues al final les afectan a los ciudadanos y en las historias cotidianas y en las historias pequeñas. Y eso es lo que encontramos en este libro, o sea, como una historia de las familias con un trasfondo político que es muy clarificador para quienes no tenemos como esta cercanía y esta claridad previa sobre el conflicto. Muy bien, maestra. Uh-huh. Nos hubiera, Entonces, nos hubiera puesto hasta ajá. un mapita para ubicarnos. Sí, fíjate que sí iba a traer un mapita, pero pues bueno, ya ves que a veces no me da la vida. Sí, que Google va. Y Tuviste que ir al blockbuster de los mapas a rentar uno y ya no te dio tiempo. no, bueno, pero un mapa que fuera lo suficientemente clarificador. Ah, bueno, Porque ok. Con orografía y todo, ¿no? así es. Muy bien. Y pues sí, sí, sí sería bueno con orografía, porque la verdad es que uno se imagina como esta zona así como el desierto inhóspito y ya, ¿no? O sea, como esta aridez, y de pronto pues ves como con la llegada de los judíos empiezan a ser como de estas tierras abandonadísimas totalmente, pues empiezan a ser tierras productivas, ¿no? Con lo que tienen, y pues bueno, hoy sabemos en qué está convertido el Estado de Israel, o sea, en todo el poderío y la potencia que representa en la actualidad. Por supuesto, sobre la marcha vamos topándonos con esto con los horrores del holocausto, hablan de muchos, de las crueldades que siempre hemos habido y que siempre hemos escuchado y visto en películas y todo, pero pues aquí de pronto unos experimentos humanos con mujeres embarazadas, con bebés recién nacidos, o sea, de verdad es Lo de los que gorilas, puede, ¿no? ¿lo de qué? ¿Lo de los gorilas o no? No, no sé qué, no, de los gorilas no habla nada el ¿No? libro, pero pero Ah, bueno, pues es que no habla de todos los experimentos y de todas las atrocidades, o sea, solo habla de unas cuantas y ya es sobrecogedor. O sea, decía una de de mis compañeritas del círculo de lectura, del club de lectura, decía, es que yo a veces tenía como que dejaba de leer esa parte y me ponía como a leer otra cosa o a ver algo en la tele para olvidar porque me causaba mucho horror, ¿no? ok. Entonces, pues bueno, esa parte sí es terrible, pero pues creo que también se excedieron en la toma de poderío en el conflicto y cómo ahora los palestinos están sufriendo, ellos que eran más inocentes que todos los demás, ¿no? O sea, porque los palestinos estaban amolados cuando estaban bajo el yugo de los turcos, y cuando por fin estaban viendo a ver si les daban algo, pues entran como otros intereses y ellos al final acaban siendo desplazados, ¿no? Entonces, pues es otra historia de estos desplazamientos forzados que siempre
que tengo varias historias de esas aquí, Ajá, pero, nada más van como 16 capítulos de eso. pero pues bueno, este es una visión distinta, este es con todo este panorama histórico, hay cosas que transcurren en París, algunas cosas en Inglaterra, y pues la mayor parte del tiempo todo transcurre en Palestina, con este trabajo y todo lo que van desarrollando pues el pueblo judío en la zona hasta llegar a convertirse en lo que son hoy. Ok, maestra. Entonces, 900 páginas. Muy bien. Para que tengan algo que leer en el segundo confinamiento, que yo creo que va a ser inevitable. Ay, ya ni me digas, pero sí, sí parece que será inevitable. Y la verdad es que, como te digo, como los personajes más o menos los va siguiendo y está todo como muy estructurada y desde luego que está muy, muy bien documentada la autora, Julia Navarro, pues el libro se va siguiendo muy fácilmente, a pesar de que está choncho y de que son 900 páginas, no la sientes, ¿eh? O sea, puedes leerlo muy fácilmente. A ver, vuelvo a enseñar a nuestro público amable de YouTube. Ahí está. Julia Navarro dispara, yo ya estoy muerto. Así es. Eso es lo que le puedes decir a un amigo un domingo a las 11 de la mañana cuando estás crudo y no traes dinero y que te invite a una michelada. Dispara, yo ya estoy muerto. Gracias. Así es. Pues bueno, esta es mi recomendación de hoy. Es momento de pasar a la gustada sección de los saludos. Sí. Y pues vamos a mandar saludos nuevamente a Isabel Solís, a... Mención honorífica a Isabel Solís que quiere que haya dos podcasts a la semana. Le comento a Isabel que tenemos toda la barra de Collective en la semana para que yo también salgo los martes en Entre Tornillos para que no, para que vea otra faceta mía. Sí, Isabel, pero a ver si te gusta esa faceta como sin censura. Yo encantadísima si viviera en una isla y solo me dedicara a leer y hubiera conectividad para grabar los libros, con todo gusto grabaría más de uno a la semana, Isabel. Te agradezco muchísimo que te guste y me encanta la idea, pero no nos da la vida para más de uno a la semana. Ni Cuando el se pueda, internet, lo de lograré. repente o sea, estás en tu casa y se te frisea el internet, mija. Ahora imagínate una isla. ¿Qué te cuento? Exactamente. ¿A quién Pero más? bueno, mil gracias por escuchar, Isabel. Eh, pues un saludo a Pati Herrera, que ama este libro, a Susi Galán, a... eh, ay, ¿a quién más teníamos que saludar en este episodio? No lo sé. Bueno, pues a todo el cuadro de honor que ya saben, aunque no los mencione, les agradezco siempre muchísimo su atención, les agradecemos enormemente que nos sigan recomendando, que aunque sea una producción casera, pues estén al pendiente de lo que aquí decimos y comentamos, que lo hacemos con mucho cariño y con mucho gusto, y pues síganos escuchando, dándonos like y recomendándonos si les gusta. Si no nos gusta, pues ya no nos recomienden. Y por favor, les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes de Collective, en Twitter y en Instagram en @Collective. Denle like a la página de Facebook, también nos buscan ahí como Collective. Y en YouTube, recuerden que también, si nos están escuchando por Spotify o Castbox o Overcast o Apple Music, recuerden que también nos pueden ver por YouTube y suscribirse al canal. Nos pueden ver de norte a sur, de este a oeste, los 365 días del año. Y para que se suscriban, ¿no? Así es. Y pues bueno, a mí me pueden seguir en Instagram como @libropensadora. Ahí habrá otras imágenes y más comentarios. Y tus redes También están la ahí. mía, ya saben que me pueden a mí seguir en
@PepePanda en Twitter e Instagram principalmente. Ahí no tengo tanta censura como aquí. Ahí sí le doy vuelo a la hilacha. Muy bien. Pues bueno, sin más por el momento, un beso para todos, sigan leyendo y nos escuchamos. Bye, bye. Besos. Gracias por escuchar. Los esperamos en el próximo episodio de Los Lee Bros. Por Collect TV.